Ven, sígueme, 2020, para uso individual y familiar. Capítulo 34. El Amán. Capítulos 7 al 12. Lección asignada del 24 al 30 de agosto de 2020. Titulado Acordarse del Señor. Nefi, Leim y otras personas recibían muchas revelaciones diariamente. Las revelaciones frecuentes no son solo para los profetas, sino que también están a su alcance. El anotar sus impresiones puede ayudarle a recibir revelación de un modo más constante. Anote sus impresiones a continuación. El padre de Nefi, el Amán, había exhortado a sus hijos a recordar. Él deseaba que ellos recordaran a sus antepasados, que recordaran las palabras de los profetas y por encima de todo, que recordaran a nuestro Redentor, el cual es Cristo. Es evidente que Nefi lo recordó, porque este es el mismo mensaje que él declaró infatigablemente al pueblo. ¿Cómo pudisteis haber olvidado a vuestro Dios?, les preguntó. Todo lo que hizo Nefi, predicar, orar, efectuar milagros y pedir a Dios que enviara una hambruna, fueron esfuerzos por ayudar a las personas a volverse a Dios y a recordarle. Olvidarse de Dios es de muchas maneras un problema mayor que el no conocerle, y es fácil olvidarse de Él cuando nuestra mente se distrae en las cosas vanas de este mundo, o cuando el pecado la nubla. Sin embargo, nunca es demasiado tarde para recordar y volverse al Señor nuestro Dios, como lo demuestra el ministerio de Nefi. Como subtítulo, los profetas revelan la voluntad de Dios. Esto es correspondiente a El Amán, los capítulos del 7 al 11, los cuales iremos leyendo en los próximos bloques de lectura. A lo largo del libro de Mormón se describe a muchos profetas, pero singularmente en estos capítulos del Amán, del 7 al 11, es un lugar especialmente bueno donde aprender lo que es un profeta, lo que hace y cómo hemos de recibir sus palabras. A medida que lea estos capítulos, preste atención a las acciones y los pensamientos de Nefi y sus interacciones con el Señor. A continuación se leerá El Amán, capítulo 7. La profecía de Nefi, el hijo de El Amán. Dios amenaza al pueblo de Nefi con visitarlo en su ira, hasta su entera destrucción, a menos que se arrepienta de sus iniquidades. Dios hiere a los del pueblo de Nefi con una peste. Se arrepienten y vuelven a él. Samuel, un lamanita, profetiza a los nefitas. He aquí, aconteció que en el año 69 del gobierno de los jueces sobre los nefitas, Nefi, el hijo de El Amán, volvió de la tierra del norte a la tierra de Zaraemla, porque había ido entre los que se hallaban en la tierra del norte, y les predicó la palabra de Dios, y les profetizó muchas cosas. Y ellos rechazaron todas sus palabras, de modo que no pudo permanecer entre ellos, y volvió a su país natal. Y al ver al pueblo en un estado de tan terrible iniquidad, y que aquellos ladrones de Gadiantón ocupaban los asientos judiciales, habiendo usurpado el poder y la autoridad del país, pasando por alto los mandamientos de Dios y en ningún sentido siendo rectos ante Él, negando la justicia a los hijos de los hombres, condenando a los justos por motivo de su rectitud, dejando ir impunes al culpable y al malvado por causa de su dinero, y además de esto, siendo sostenidos en sus puestos a la cabeza del gobierno, para regir y obrar según su voluntad, a fin de obtener riquezas y la gloria del mundo, y además, para más fácilmente cometer adulterio y robar y matar, y obrar según sus propios deseos. Y esta gran iniquidad
había sobrevenido a los nefitas en el espacio de no muchos años, y cuando Nefi vio esto, su corazón se llenó de dolor dentro de su pecho, y exclamó con la angustia de su alma: «Oh, si hubiese vivido en los días en que mi padre Nefi primero salió de la tierra de Jerusalén, para haberme regocijado con él en la tierra de promisión». Entonces su pueblo era fácil de tratar, firme en guardar los mandamientos de Dios, y tardo en dejarse llevar a la iniquidad, y era pronto para escuchar las palabras del Señor. Sí, si hubiesen sido aquellos días los míos, entonces mi alma se habría regocijado en la rectitud de mis hermanos. Pero he aquí, es mi comisión que estos sean mis días, y que mi alma sea llena de angustia por la iniquidad de mis hermanos. Y he aquí, esto aconteció en una torre que se hallaba en el jardín de Nefi, jardín que estaba cerca del camino real que conducía al mercado principal que había en la ciudad de Saraemla. Así que Nefi se había arrodillado en esta torre que estaba en su jardín, la cual también se hallaba cerca de la puerta del jardín que daba al camino real. Y sucedió que pasaron ciertos hombres por allí, y vieron a Nefi en la torre mientras derramaba su alma a Dios. Y corrieron y dijeron al pueblo lo que habían visto. Y vino la gente en multitudes para conocer la causa de tanta lamentación por las maldades del pueblo. Y cuando se levantó Nefi, vio las multitudes de personas que se habían reunido. Y sucedió que abrió su boca y les dijo: «He aquí, ¿por qué razón os habéis congregado? ¿Para que os hable de vuestras iniquidades? Sí, porque he subido a mi torre para derramar mi alma a mi Dios, a causa del gran pesar de mi corazón, por motivo de vuestras iniquidades. Y por razón de mi llanto y lamentaciones os habéis reunido, y os maravilláis. Sí, y tenéis gran necesidad de estar admirados. Sí, deberíais estar maravillados de haberos dejado llevar de modo que el diablo ha asido tan fuertemente vuestros corazones. Sí, ¿cómo pudisteis haber cedido a las seducciones de aquel que está tratando de lanzar vuestras almas a una miseria sin fin y angustia interminable? Oh, arrepentíos, arrepentíos. ¿Por qué deseáis morir? Volveos, volveos al Señor vuestro Dios. ¿Por qué os ha abandonado Él? Es porque habéis endurecido vuestros corazones. Sí, no queréis escuchar la voz del buen pastor. Sí, lo habéis provocado a la ira contra vosotros. Y a menos que os arrepintáis, he aquí, en lugar de juntaros, Él os dispersará, de modo que seréis por comida a los perros y a los animales salvajes. Oh, ¿cómo pudisteis haber olvidado a vuestro Dios el mismo día en que os ha librado? Mas he aquí, lo hacéis para obtener lucro, para ser alabados por los hombres, sí, y para adquirir oro y plata. Y habéis puesto vuestros corazones en las riquezas y en las cosas vanas de este mundo, por las cuales asesináis y robáis y hurtáis y levantáis falso testimonio contra vuestro prójimo, y cometéis toda clase de iniquidades. Y por esta causa os sobrevendrá el infortunio, a menos que os arrepintáis. Porque si no os arrepentís, he aquí esta gran ciudad, y también todas esas grandes ciudades que están alrededor, que se hallan en la tierra de nuestra posesión, os serán quitadas, de modo que no habrá lugar en ellas para vosotros. Porque he aquí, el Señor no os dará la fuerza para resistir a vuestros enemigos, como lo ha hecho hasta ahora. Porque he aquí, así dice el Señor, no manifestaré mi fuerza a los inicuos, a uno más que al otro,
salvo a los que se arrepientan de sus pecados y escuchen mis palabras. Por tanto, quisiera que comprendieseis, hermanos míos, que será mejor para los lamanitas que para vosotros, a menos que os arrepintáis, porque he aquí ellos son más justos que vosotros, porque no han pecado en contra de ese gran conocimiento que vosotros habéis recibido. Por lo tanto, el Señor será misericordioso con ellos. Sí, prolongará sus días y aumentará su posteridad, aun cuando vosotros seáis completamente destruidos, a menos que os arrepintáis. Sí, ay de vosotros a causa de esa gran abominación que ha surgido entre vosotros, y os habéis unido a ella, sí, a esa banda secreta que fue establecida por Gadiantón. Sí, os sobrevendrá el infortunio por motivo de ese orgullo que habéis dejado que entre en vuestros corazones, que os ha ensalzado más de lo que es bueno, por motivo de vuestras grandes riquezas. Sí, ay de vosotros a causa de vuestras iniquidades y abominaciones, y a menos que os arrepintáis, pereceréis. Sí, aún vuestras tierras os serán arrebatadas, y seréis destruidos de sobre la faz de la tierra. He aquí, no os digo de mí mismo que sucederán estas cosas, porque no es de mí mismo que sé estas cosas, mas he aquí, sé que son verdaderas porque el Señor Dios me las ha hecho saber. Por tanto, testifico que sucederán. A continuación se leerá Elamán, capítulo 8. Y aconteció que cuando Nefi hubo dicho estas palabras, he aquí estaban presentes unos hombres que eran jueces, los cuales también pertenecían a la banda secreta de Gadiantón, y se llenaron de ira y gritaron contra él, diciendo al pueblo, ¿por qué no prendéis a este hombre, y lo lleváis para que sea condenado según el delito que ha cometido? ¿Por qué miráis a este hombre, y lo escucháis vilipendiar a este pueblo y nuestra ley? Porque he aquí, Nefi les había hablado concerniente a la corrupción de su ley. Sí, muchas cosas les declaró Nefi que no se pueden escribir, y nada dijo que fuese contrario a los mandamientos de Dios. Y aquellos jueces estaban irritados contra él, porque les habló claramente concerniente a sus obras secretas de tinieblas. Sin embargo, no osaron ellos mismos echar mano de él, pues temían que el pueblo clamara contra ellos. Por tanto, gritaron al pueblo diciendo, ¿por qué permitís que nos injurie este hombre? Pues he aquí, él condena a todo este pueblo hasta la destrucción. Sí, y también dice que estas grandes ciudades nuestras nos han de ser arrebatadas, de modo que no habrá lugar en ellas para nosotros. Y sabemos que esto es imposible, porque he aquí somos poderosos, y nuestras ciudades son grandes. Por tanto, nuestros enemigos no pueden tener dominio sobre nosotros. Y ocurrió que así incitaron al pueblo a la ira en contra de Nefi, y suscitaron contenciones entre ellos, porque hubo algunos que gritaron, «Dejad a este hombre en paz, porque es un hombre bueno, y las cosas que él dice ciertamente acontecerán, a menos que nos arrepintamos. Sí, he aquí todos los castigos de que nos ha testificado caerán sobre nosotros, porque sabemos que nos ha testificado con acierto tocante a nuestras iniquidades. Y he aquí, son muchas, y él sabe todas las cosas que nos sobrevendrán, tan cierto como conoce nuestras iniquidades. Sí, y he aquí, si no hubiese sido profeta, no habría podido testificar concerniente a esas cosas. Y sucedió que los que querían destruir a Nefi se contuvieron a causa de su temor, de modo que no le echaron mano. Por tanto, empezó a hablarles de nuevo,
viendo que se había granjeado el favor de algunos, a tal grado que los otros tuvieron miedo. De modo que se sintió constreñido a hablarles más, diciendo: He aquí, hermanos míos, ¿no habéis leído que Dios dio poder a un hombre, sí, a Moisés, para herir las aguas del Mar Rojo, y se dividieron a un lado y a otro, de tal modo que los israelitas que fueron nuestros padres pasaron por tierra seca, y las aguas volvieron sobre los ejércitos de los egipcios y se los tragaron? Y he aquí, si Dios dio a este hombre tanto poder, ¿por qué, pues, disputáis entre vosotros? Y decís que Él no me ha dado poder para saber acerca de los juicios que caerán sobre vosotros, si no os arrepentís. Mas he aquí, no solamente negáis mis palabras, sino también negáis todas las palabras que nuestros padres han declarado, y también las palabras que habló este hombre, Moisés, a quien le fue dado tanto poder. Sí, las palabras que él ha hablado concernientes a la venida del Mesías. Sí, ¿no testificó él que vendría el Hijo de Dios? Y así como él levantó la serpiente de bronce en el desierto, así será levantado aquel que ha de venir. Y así como cuantos miraron a esa serpiente vivieron, de la misma manera cuantos miraren al Hijo de Dios con fe, teniendo un espíritu contrito, vivirán, sí, esa vida que es eterna. Y he aquí, no solo Moisés testificó de estas cosas, sino también todos los santos profetas desde los días de él, aún hasta los días de Abraham. Sí, y he aquí Abraham vio la venida del Mesías, y se llenó de alegría y se regocijó. Sí, y he aquí, os digo que Abraham no fue el único que supo de estas cosas, sino que hubo muchos antes de los días de Abraham, que fueron llamados según el orden de Dios, sí, según el orden de su Hijo, y esto con objeto de que se mostrase a los del pueblo, muchos miles de años antes de su venida, que la redención vendría a ellos. Y ahora bien, quisiera que supieseis que aún desde la época de Abraham ha habido muchos profetas que han testificado de estas cosas. Sí, he aquí el profeta Zenós testificó osadamente, y por tal razón lo mataron. Y he aquí también Senoc, y también Esías, y también Isaías y Jeremías. Jeremías fue el mismo profeta que testificó de la destrucción de Jerusalén. Y ahora sabemos que Jerusalén fue destruida, según las palabras de Jeremías. Entonces, ¿por qué no ha de venir el Hijo de Dios, según su profecía? ¿Y negaréis ahora que la ciudad de Jerusalén fue destruida? ¿Diréis que los hijos de Sedequías no fueron muertos, todos salvo Mulec? Sí. ¿Y no veis que la posteridad de Sedequías está con nosotros, y que fue echada de la tierra de Jerusalén? Mas he aquí, esto no es todo. Nuestro padre Lei fue echado de Jerusalén porque testificó de estas cosas. Nefi también dio testimonio de estas cosas, y también casi todos nuestros padres. Sí, hasta el día de hoy, sí, han dado testimonio de la venida de Cristo, y han mirado hacia adelante, y se han regocijado en su día que está por venir. Y he aquí, Él es Dios, y está con ellos, y se manifestó a ellos, de modo que Él los redimió, y ellos lo glorificaron a causa de lo que está por venir. Y ahora bien, ya que sabéis estas cosas, y no las podéis negar, a menos que mintáis, habéis por tanto pecado en esto, porque habéis rechazado todas estas cosas a pesar de tantas evidencias que habéis recibido. Sí, vosotros habéis recibido todas las cosas,
tanto las cosas que están en el cielo, como todas las cosas que están en la tierra, como testimonio de que son verdaderas. Mas he aquí, habéis rechazado la verdad, y os habéis rebelado contra vuestro santo Dios, y aún hoy mismo, en lugar de haceros tesoros en los cielos, donde nada corrompe, y donde nada impuro puede entrar, estáis acumulando ira para vosotros, para el día del juicio. Sí, aún ahora mismo, a causa de vuestros asesinatos y vuestra fornicación e iniquidad, estáis madurando para la eterna destrucción. Sí, y os sobrevendrá pronto, a menos que os arrepintáis. Sí, he aquí, está ahora a vuestras puertas. Sí, id al asiento judicial e investigad. He aquí, vuestro juez ha sido asesinado, y yace en su propia sangre, y lo ha asesinado su hermano, que ambiciona ocupar el asiento judicial. Y he aquí, ambos pertenecen a vuestra banda secreta, cuyos autores son Gadiantón y ese ser maligno que trata de destruir las almas de los hombres. Medite a continuación. ¿De qué manera le ayuda el ministerio de Nefi a entender mejor la función de un profeta en nuestros días? Medite brevemente. A continuación se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Se leerá una serie de versículos con la intención de que usted medite acerca de la enseñanza o la manera en que le ayuda a usted el ministerio de Nefi a entender mejor la función de un profeta en nuestros días. A continuación se leerá el Amán, capítulo 7, los versículos del 17 al 22, que dicen lo siguiente: Oh, arrepentíos, arrepentíos, ¿por qué deseáis morir? Volveos, volveos al Señor vuestro Dios. ¿Por qué os ha abandonado Él? Es porque habéis endurecido vuestros corazones. Sí, no queréis escuchar la voz del buen pastor. Sí, lo habéis provocado a la ira contra vosotros, y a menos que os arrepintáis, he aquí, en lugar de juntaros, Él os dispersará, de modo que seréis por comida a los perros y a los animales salvajes. Oh, ¿cómo pudisteis haber olvidado a vuestro Dios el mismo día en que os ha librado? Mas he aquí, lo hacéis para obtener lucro, para ser alabados por los hombres. Sí, y para adquirir oro y plata, y habéis puesto vuestros corazones en las riquezas y en las cosas vanas de este mundo, por las cuales asesináis y robáis y hurtáis, y levantáis falso testimonio contra vuestro prójimo, y cometéis toda clase de iniquidades. Y por esta causa os sobrevendrá el infortunio, a menos que os arrepintáis, porque si no os arrepentís, he aquí, esta gran ciudad y también todas esas grandes ciudades que están alrededor, que se hallan en la tierra de nuestra posesión, os serán quitadas, de modo que no habrá lugar en ellas para vosotros, porque, he aquí, el Señor no os dará la fuerza para resistir a vuestros enemigos, como lo ha hecho hasta ahora. Medite a continuación. ¿De qué manera le ayuda el ministerio de Nefi a entender mejor la función de un profeta en nuestros días? Medite brevemente. En estos versículos que acabamos de leer, pudiéramos encontrar que los profetas llaman al arrepentimiento y advierten de las consecuencias del pecado. A continuación se leerá el Amán, capítulo 7, el versículo 29. Se le pide centre su atención en cuál es la función de un profeta en nuestros días, que se ve reflejada en este versículo. A continuación se leerá el Amán, capítulo 7, el versículo 29, donde se menciona:
He aquí, no os digo de mí mismo que sucederán estas cosas, porque no es de mí mismo que sé estas cosas. Mas he aquí, sé que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha hecho saber. Por tanto, testifico que sucederán. Adicional a ello se leerá el Amán, capítulo 9, los versículos del 21 al 36. Se le pide igualmente centre su atención en la enseñanza acerca de la función de un profeta en nuestros días, en este bloque de versículos. Pero Nefi les dijo: oh insensatos, incircuncisos de corazón, pueblo ciego y duro de cerviz, ¿sabéis cuánto tiempo el Señor vuestro Dios os permitirá que continuéis en vuestro estado pecaminoso? Ya deberíais empezar a gritar y a lamentaros a causa de la gran destrucción que ahora mismo os espera, a menos que os arrepintáis. He aquí, decís que me he puesto de acuerdo con un hombre para que asesinara a Sesoram, nuestro juez superior, mas he aquí, os digo que esto se debe a que os he testificado para que supieseis de este asunto. Sí, como testimonio a vosotros de que tenía conocimiento de la perversidad y las abominaciones que hay entre vosotros. Y porque he hecho esto decís que me he puesto de acuerdo con un hombre para que hiciera esta cosa. Sí, porque os he mostrado esta señal, estáis enojados conmigo, y procuráis destruir mi vida. Y he aquí, ahora os mostraré otra señal, y veré si en esto procuraréis destruirme. He aquí, os digo, id a la casa de Seantum, que es el hermano de Sesoram, y decidle: ¿se ha puesto de acuerdo contigo Nefi, el profeta fingido, que profetiza tanto mal sobre este pueblo, para asesinar a Sesoram tu hermano? Y he aquí, él os dirá: no. Entonces le diréis: ¿has asesinado tú a tu hermano? Y se llenará de miedo, y no sabrá qué responder. Y he aquí, os lo negará, y aparentará estar asombrado, y os declarará que es inocente. Mas he aquí, lo examinaréis y hallaréis sangre en las faldas de su manto. Y cuando hayáis visto eso diréis: ¿de dónde viene esta sangre? ¿Acaso no sabemos que es la sangre de tu hermano? Entonces temblará, y se pondrá pálido, como si le hubiese llegado la muerte. Y luego diréis vosotros: por este temor y esta palidez que ha venido a tu semblante, he aquí, sabemos que eres culpable. Y entonces vendrá sobre él mayor temor, y luego os confesará, y no negará más que él ha cometido este asesinato. Y luego os dirá que yo, Nefi, no sé nada concerniente al asunto, a menos que me haya sido dado por el poder de Dios. Y entonces sabréis que soy un hombre honrado, y que soy enviado de Dios a vosotros. Medite a continuación. ¿De qué manera le ayuda el ministerio de Nefi a entender mejor con estos versículos la función de un profeta en nuestros días? Medite brevemente. Pudiera encontrar en estos versículos que los profetas saben por revelación de Dios lo que el pueblo necesita escuchar. Continuando con este ejercicio, se leerá el Amán, capítulo 10, el versículo 7, donde se menciona: He aquí, te doy poder de que cuanto sellares en la tierra sea sellado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra sea desatado en los cielos, y así tendrás poder entre este pueblo. Medite a continuación. ¿De qué manera le ayuda el ministerio de Nefi a entender mejor con este versículo la función de un profeta en nuestros días? Medite brevemente. En este versículo quizás pudo notar que a los profetas se les da poder para sellar en la tierra y en el cielo. A continuación se leerá Mateo capítulo 16, el versículo 19, para dar énfasis a este punto, que dice lo siguiente:
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. También leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 132, el versículo 46, para dar énfasis a este punto. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, la sección 132, el versículo 46, donde se menciona: Y de cierto te digo, que lo que sellares en la tierra será sellado en los cielos, y lo que atares en la tierra, en mi nombre y por mi palabra, dice el Señor, será eternamente atado en los cielos. Y los pecados de cualquier persona que remitas en la tierra serán eternamente remitidos en los cielos, y los pecados de cualquier persona que retengas en la tierra serán retenidos en los cielos. Continuando con el ejercicio, se leerá Elamán, capítulo 10, los versículos del 4 al 7, así como también del 11 al 12. Se le pide preste atención y medite acerca de la función de un profeta en nuestros días. A continuación se leerá Elamán, capítulo 10, los versículos del 4 al 10, así como también del 11 al 12, que dicen lo siguiente: Bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado, y no les has tenido miedo, ni te has afanado por tu propia vida. Antes bien, has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Y porque has hecho esto tan infatigablemente, he aquí, te bendeciré para siempre, y te haré poderoso en palabra y en hecho, en fe y en obras. Sí, al grado de que todas las cosas te serán hechas según tu palabra, porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. He aquí, tú eres Nefi y yo soy Dios. He aquí, te lo declaro en presencia de mis ángeles que tendrás poder sobre este pueblo, herirás la tierra con hambre y con pestilencia y destrucción, de acuerdo con la iniquidad de este pueblo. He aquí, te doy poder de que cuanto sellares en la tierra sea sellado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra sea desatado en los cielos, y así tendrás poder entre este pueblo. Y ahora bien, he aquí, te mando que vayas y declares a este pueblo que así dice el Señor Dios, que es el Todopoderoso: a menos que os arrepintáis, seréis heridos, sí, hasta la destrucción. Y he aquí, sucedió que cuando el Señor hubo hablado estas palabras a Nefi, éste se detuvo y no llegó a su propia casa, sino que se volvió a las multitudes que se hallaban esparcidas sobre la superficie de la tierra, y empezó a declararles la palabra del Señor, que se le había hablado concerniente a su destrucción, si no se arrepentían. Medite a continuación. ¿De qué manera le ayuda el ministerio de Nefi a entender mejor la función de un profeta en nuestros días? Medite brevemente. Se recomienda que aquellas impresiones que haya recibido de estos versículos las anote a continuación. Ahora medite. ¿De qué manera influyen estos versículos en lo que usted piensa acerca de nuestro profeta viviente? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué ha enseñado recientemente nuestro profeta viviente? Medite brevemente. Para finalizar, medite en lo siguiente. ¿Qué está haciendo usted para escuchar su instrucción y seguir la voz del profeta viviente? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: las señales y los milagros son útiles
pero no alcanzan para edificar una fe duradera. Esto es correspondiente a Elamán, capítulos del 9 al 10. A continuación se leerá Elamán, capítulo 9. Y he aquí, aconteció que cuando Nefi hubo hablado estas palabras, ciertos hombres que estaban entre ellos corrieron al asiento judicial. Sí, y eran 5 los que fueron, y decían entre sí mientras iban: He aquí, ahora sabremos con certeza si este hombre es profeta, y si Dios le ha mandado que nos profetice cosas tan maravillosas. He aquí, nosotros no creemos que lo haya hecho, ni creemos que sea profeta. No obstante, si resulta cierto lo que ha dicho concerniente al juez superior que está muerto, entonces creeremos que las otras palabras que ha hablado son también verdaderas. Y ocurrió que corrieron con todas sus fuerzas, y llegaron al asiento judicial, y he aquí, el juez superior había caído a tierra, y yacía en su propia sangre. Y he aquí, cuando vieron esto, se asombraron en extremo, a tal grado que cayeron al suelo, porque no habían creído las palabras de Nefi concernientes al juez superior. Pero ahora, cuando vieron, creyeron, y se apoderó de ellos el temor de que descendieran sobre el pueblo todos los castigos que Nefi había declarado. Por tanto, temblaron y cayeron al suelo. E inmediatamente después que el juez fue asesinado, y su hermano, disfrazado, lo había apuñalado y había huido, los siervos del juez corrieron y avisaron al pueblo, pregonando el asesinato entre ellos. Y he aquí el pueblo se juntó en el sitio del asiento judicial, y he aquí, para su asombro vieron a aquellos 5 hombres que habían caído al suelo. Y he aquí, el pueblo no sabía nada acerca de la multitud que se había reunido en el jardín de Nefi. Por tanto, dijeron entre sí: Estos hombres son los que han asesinado al juez, y Dios los ha herido para que no huyan de nosotros. Y aconteció que se apoderaron de ellos, y los ataron, y los encarcelaron. Y se expidió una proclamación de que el juez había sido asesinado, y que se había aprehendido y encarcelado a los homicidas. Y sucedió que a la mañana siguiente, el pueblo se juntó para hacer duelo y para ayunar en el sepelio del gran juez superior que había sido asesinado. Y asimismo, aquellos jueces que estuvieron presentes en el jardín de Nefi y oyeron sus palabras, también asistieron al sepelio. Y sucedió que inquirieron entre el pueblo, diciendo: ¿Dónde están los 5 que fueron enviados para indagar concerniente a que si estaba muerto el juez superior? Y contestaron y dijeron: Respecto de esos 5 hombres que decís que habéis enviado, nada sabemos, pero hay 5 que son los asesinos, a quienes hemos echado en la cárcel. Y aconteció que los jueces pidieron que los trajeran, y los trajeron. Y he aquí, eran los 5 que fueron enviados, y he aquí los jueces los interrogaron para saber concerniente al asunto. Y ellos les refirieron todo cuanto habían hecho, diciendo: Corrimos y llegamos al sitio del asiento judicial, y cuando vimos todas las cosas, precisamente cual Nefi las había testificado, nos asombramos a tal grado que caímos al suelo, y cuando nos recobramos de nuestro asombro, he aquí, nos encerraron en la prisión. Ahora bien, en cuanto al asesinato de este hombre, no sabemos quién lo habrá hecho, y solo sabemos esto, que corrimos y vinimos según vuestros deseos, y he aquí estaba muerto, según las palabras de Nefi. Aconteció entonces que los jueces explicaron el asunto al pueblo, y clamaron contra Nefi, diciendo: He aquí sabemos que este Nefi debe haberse convenido con alguien para matar al juez, y luego divulgárnoslo, a fin de convertirnos a su fe, para enaltecerse como un gran hombre,
elegido de Dios y un profeta. Y he aquí, ahora descubriremos a este hombre, y confesará su delito, y nos hará saber el verdadero asesino de este juez. Y ocurrió que el día del sepelio pusieron en libertad a aquellos 5. No obstante, estos riñeron a los jueces por las palabras que habían proferido contra Nefi, y contendieron con ellos, uno por uno, al grado de que los confundieron. No obstante, los jueces hicieron que Nefi fuese aprehendido y atado, y llevado ante la multitud, y empezaron a interrogarlo de diferentes maneras, a fin de hacerle contradecirse, para condenarlo a muerte. Y le dijeron: «Tú eres cómplice. ¿Quién es el hombre que ha cometido este asesinato? Dínoslo, y reconoce tu delito. He aquí este dinero, y además te perdonaremos la vida, si nos lo haces saber, y admites el pacto que has hecho con él». Pero Nefi les dijo: «Oh insensatos, incircuncisos de corazón, pueblo ciego y duro de cerviz, ¿sabéis cuánto tiempo el Señor vuestro Dios os permitirá que continuéis en vuestro estado pecaminoso? Ya deberíais empezar a gritar y a lamentaros a causa de la gran destrucción que ahora mismo os espera, a menos que os arrepintáis. He aquí, decís que me he puesto de acuerdo con un hombre para que asesinara a Sesoram, nuestro juez superior. Mas he aquí, os digo que esto se debe a que os he testificado para que supieseis de este asunto. Sí, como testimonio a vosotros de que tenía conocimiento de la perversidad y las abominaciones que hay entre vosotros. Y porque he hecho esto, decís que me he puesto de acuerdo con un hombre para que hiciera esta cosa. Sí, porque os he mostrado esta señal, estáis enojados conmigo y procuráis destruir mi vida. Y he aquí, ahora os mostraré otra señal, y veré si en esto procuraréis destruirme. He aquí os digo, id a la casa de Seantum, que es el hermano de Sesoram, y decidle: ¿se ha puesto de acuerdo contigo Nefi, el profeta fingido, que profetiza tanto mal sobre este pueblo, para asesinar a Sesoram tu hermano? Y he aquí él os dirá: no. Entonces le diréis: ¿has asesinado tú a tu hermano? Y se llenará de miedo, y no sabrá qué responder. Y he aquí os lo negará, y aparentará estar asombrado, y os declarará que es inocente. Mas he aquí, lo examinaréis y hallaréis sangre en las faldas de su manto. Y cuando hayáis visto esto, diréis: ¿de dónde viene esta sangre? ¿Acaso no sabemos que es la sangre de tu hermano? Entonces temblará y se pondrá pálido, como si le hubiese llegado la muerte. Y luego diréis vosotros: por este temor y esta palidez que ha venido a tu semblante, he aquí sabemos que eres culpable. Y entonces vendrá sobre él mayor temor, y luego os confesará, y no negará más que él ha cometido este asesinato. Y luego os dirá que yo, Nefi, no sé nada concerniente al asunto, a menos que me haya sido dado por el poder de Dios. Y entonces sabréis que soy un hombre honrado, y que soy enviado de Dios a vosotros. Y aconteció que fueron e hicieron de acuerdo con lo que Nefi les había dicho. Y he aquí, las palabras que él había dicho resultaron ciertas, pues según las palabras, Seantum negó, y también según las palabras, él confesó. Y fue traído para comprobar que él era el verdadero asesino, de modo que dieron su libertad a los 5, lo mismo que a Nefi. Y hubo algunos de los nefitas que creyeron en las palabras de Nefi, y hubo también algunos que creyeron por causa del testimonio de los 5, porque éstos se habían convertido mientras estuvieron en la prisión.
Y hubo algunos de los del pueblo que dijeron que Nefi era profeta. Y hubo otros que dijeron: He aquí, es un dios. Porque si no fuera un dios, no podría saber de todas las cosas. Pues he aquí, nos ha declarado los pensamientos de nuestros corazones. Y también nos ha dicho cosas, y aún ha traído a nuestro conocimiento el verdadero asesino de nuestro juez superior. A continuación se leerá el Amán, capítulo 10. Y aconteció que surgió una división entre el pueblo, de tal modo que se separaron, unos por un lado y otros por otro, y siguieron sus caminos, dejando a Nefi solo mientras se hallaba en medio de ellos. Y sucedió que Nefi se dirigió hacia su propia casa, meditando sobre las cosas que le había manifestado el Señor. Y acaeció que mientras así meditaba, hallándose muy desanimado por motivo de la perversidad de los nefitas, sus secretas obras de tinieblas, y sus asesinatos, y sus robos, y toda clase de iniquidades, sucedió que mientras meditaba de esta manera en su corazón, he aquí, llegó a él una voz diciendo: Bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado, y no les has tenido miedo, ni te has afanado por tu propia vida. Antes bien, has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Y porque has hecho esto tan infatigablemente, he aquí, te bendeciré para siempre, y te haré poderoso en palabra y en hecho, en fe y en obras, sí, al grado de que todas las cosas te serán hechas según tu palabra, porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. He aquí, tú eres Nefi, y yo soy Dios. He aquí, te lo declaro, en presencia de mis ángeles, que tendrás poder sobre este pueblo, y herirás la tierra con hambre, y con pestilencia y destrucción, de acuerdo con la iniquidad de este pueblo. He aquí te doy poder, de que cuanto sellares en la tierra, sea sellado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra, sea desatado en los cielos, y así tendrás poder entre este pueblo. De manera que si dijeres a este templo que se parta por la mitad, será hecho. Y si dijeres a esta montaña, derrúmbate y vuélvete llana, así será hecho. Y he aquí, si dijeres que Dios herirá a este pueblo, así acontecerá. Y ahora bien, he aquí, te mando que vayas y declares a este pueblo que así dice el Señor Dios, que es el Todopoderoso: a menos que os arrepintáis, seréis heridos, sí, hasta la destrucción. Y he aquí sucedió que cuando el Señor hubo hablado estas palabras a Nefi, éste se detuvo y no llegó a su propia casa, sino que se volvió a las multitudes que se hallaban esparcidas sobre la superficie de la tierra, y empezó a declararles la palabra del Señor, que se le había hablado concerniente a su destrucción, si no se arrepentían. Y he aquí, a pesar del gran milagro que Nefi había efectuado en hacerles saber tocante a la muerte del juez superior, endurecieron sus corazones, y no escucharon las palabras del Señor. Por tanto, Nefi les declaró la palabra del Señor, diciendo: a menos que os arrepintáis, así dice el Señor, seréis heridos aún hasta la destrucción. Y aconteció que cuando Nefi les hubo declarado la palabra, he aquí, aún así endurecieron sus corazones, y no quisieron escuchar sus palabras.
Por tanto, lo vituperaron y trataron de apoderarse de él para arrojarlo en la prisión. Mas he aquí, el poder de Dios fue con él, y no pudieron apoderarse de él para encarcelarlo, porque el Espíritu lo arrebató y lo llevó de entre ellos. Y sucedió que así fue en el Espíritu, de multitud en multitud, declarando la palabra de Dios, hasta que se la hubo declarado a todos ellos, o sea, la hubo mandado entre todo el pueblo. Y aconteció que no quisieron escuchar sus palabras, y comenzó a haber disensiones, de tal modo que hubo división entre ellos, y empezaron a matarse unos a otros con la espada. Y así concluyó el año 71 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Si las señales y los milagros alcanzasen para cambiar el corazón de una persona, entonces todos los nefitas se hubieran convertido por las extraordinarias señales que efectuó Nefi en Elamán, capítulo 9. En cambio, surgió una división entre el pueblo, como se lee en el capítulo 10, debido a que muchos de ellos aún así endurecieron sus corazones. Medite a continuación. ¿Cómo suelen reaccionar los inicuos ante las señales y los milagros? Medite brevemente. Algunas de las reacciones podemos encontrarlas en Elamán, capítulo 10, los versículos del 12 al 15, los cuales leeremos a continuación. Y he aquí, sucedió que cuando el Señor hubo hablado estas palabras a Nefi, éste se detuvo y no llegó a su propia casa, sino que se volvió a las multitudes que se hallaban esparcidas sobre la superficie de la tierra, y empezó a declararle la palabra del Señor que se le había mandado, concerniente a su destrucción, si no se arrepentían. Y he aquí, a pesar del gran milagro que Nefi había efectuado, en hacerle saber tocante a la muerte del juez superior, endurecieron sus corazones, y no escucharon las palabras del Señor. Por tanto, Nefi les declaró la palabra del Señor diciendo: a menos que os arrepintáis, así dice el Señor, seréis heridos aún hasta la destrucción. Y aconteció que cuando Nefi les hubo declarado la palabra, he aquí, aún así endurecieron sus corazones, y no quisieron escuchar sus palabras. Por tanto, lo vituperaron y trataron de apoderarse de él para arrojarlo en la prisión. Concerniente a las reacciones de los inicuos ante las señales y los milagros, también vemos un ejemplo de ello en 3 Nefi, capítulo 2, los versículos del 1 al 2, los cuales se leerán a continuación. Y sucedió que así pasó el año 95 también, y el pueblo comenzó a olvidarse de aquellas señales y prodigios que había presenciado, y asombrarse cada vez menos de una señal o prodigio del cielo, de tal modo que comenzaron a endurecer sus corazones, y a cegar sus mentes, y a no creer todo lo que habían visto y oído, imaginándose alguna cosa vana en sus corazones, que aquello se efectuaba por los hombres y por el poder del diablo para extraviar y engañar el corazón del pueblo. De este modo, Satanás de nuevo se apoderó del corazón de los del pueblo, al grado que le cegó los ojos y los condujo a creer que la doctrina de Cristo era una cosa insensata y vana. Para finalizar, mediten lo siguiente. ¿Cuál es el peligro de basar nuestro testimonio en señales? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver el término señal, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: la meditación invita a la revelación.
Esto es correspondiente a Elamán, capítulo 10, los versículos del 2 al 4, los cuales releeremos a continuación. Y sucedió que Nefi se dirigió hacia su propia casa, meditando sobre las cosas que le había manifestado el Señor. Y acaeció que mientras así meditaba, hallándose muy desanimado por motivo de la perversidad de los nefitas, sus secretas obras de tinieblas y sus asesinatos y sus robos y toda clase de iniquidades, sucedió que mientras meditaba de esta manera en su corazón, he aquí, llegó a él una voz diciendo: Bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado, y no les has tenido miedo, ni te has afanado por tu propia vida. Antes bien, has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Si alguna vez se ha sentido maltratado, angustiado o confundido, usted podría aprender una importante lección del ejemplo de Nefi que se leyó en este bloque de lectura. Medite brevemente. ¿Qué hizo él cuando se sintió desanimado? Medite brevemente. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la presidencia de la Iglesia en aquel entonces, dijo lo siguiente: Pero al meditar invitamos a la revelación por medio del Espíritu. Meditar para mí es pensar y orar después de leer y estudiar las Escrituras con detenimiento. Este es un fragmento del discurso Presten servicio con el Espíritu, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2010. Medite a continuación. ¿Cómo podría usted desarrollar el hábito de la meditación? Medite brevemente. Para leer acerca de una manera de meditar en la palabra de Dios en forma regular, se recomienda escuchar el mensaje Mi corazón las medita continuamente, por el elder David G. Durant, primer consejero de la Presidencia General de la Escuela Dominical, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2015, el cual escucharemos a continuación. En mi trabajo soy inversionista. En cuanto a mi fe, soy un discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. En mis actividades profesionales sigo principios financieros. Al vivir mi fe, me esfuerzo por seguir principios espirituales que me ayuden a ser más como el Salvador. Muchas de las recompensas que he recibido en la vida son el fruto de una invitación a hacer una tarea difícil. Con eso en mente, me gustaría extender 2 invitaciones a cada uno de ustedes. La primera tiene implicaciones económicas, la segunda, implicaciones espirituales. Ambas invitaciones, si se aceptan, requerirán un esfuerzo disciplinado durante un largo tiempo para ver los resultados. La primera invitación es sencilla. Les invito a ahorrar dinero cada semana. La cantidad que ahorren no es de particular importancia. Eso depende de ustedes. A medida que establezcan el hábito de ahorrar, se beneficiarán en lo personal y tal vez tengan oportunidades de ayudar a otros por su diligencia. Imaginen el resultado de ahorrar dinero semanalmente durante 6 meses, 1 año, 10 años o más. Los pequeños esfuerzos realizados de manera continua producen resultados significativos. La segunda invitación es diferente y más importante que la primera. Es la siguiente. Los invito a meditizar un versículo de las Escrituras cada semana. La palabra meditizar no aparece en el diccionario, pero ocupa un lugar en mi corazón. Entonces, ¿qué significa meditizar? Me gusta decir que es una combinación de un 80% de meditar de manera extensa y un 20% de memorizar. Hay 2 pasos sencillos. Primero, elijan un versículo cada semana y pónganlo donde lo vean a diario. Segundo, lean o piensen en el versículo varias veces al día y mediten en el significado de las palabras durante la semana. Imaginen los resultados edificantes de hacer esto semanalmente por 6 meses, 1 año o más.
Al hacer este esfuerzo sentirán un incremento de la espiritualidad. También podrán enseñar y edificar de manera significativa a las personas que aman. Si eligen meditizar semanalmente, tal vez se sientan como la persona que en el lugar practicaba snorkeling, pero que ahora desea hacer buceo. Con esa decisión obtendrán un entendimiento más profundo de los principios del Evangelio y su vida será bendecida con nuevas perspectivas espirituales. Al reflexionar en el versículo que seleccionen, les quedarán grabadas palabras y frases en el corazón y en la mente. Es decir, la memorización ocurrirá de manera sencilla y natural. Pero la meta principal es brindar un lugar edificante donde los pensamientos puedan ir. Un lugar cerca del Espíritu del Señor. El Salvador dijo: atesorad constantemente en vuestras mentes las palabras de vida. Meditizar es una manera sencilla de hacer eso mismo. Creo que Nefi era un meditizador. Él dijo: mi alma se deleita en las Escrituras y mi corazón las medita continuamente y las escribo para la instrucción y el beneficio de mis hijos. Nefi era consciente de sus hijos mientras meditaba las Escrituras. ¿Cómo se beneficiaría su familia si ustedes se esforzaran continuamente por llenar su mente con las palabras de Dios? Recientemente mediticé Alma 5:16. Os digo, ¿podéis imaginaros oír la voz del Señor en aquel día diciéndonos: venid a mí, benditos, porque he aquí vuestras obras han sido obras de rectitud sobre la faz de la tierra? Al término de la semana, esto es lo que había escrito en mi mente. Imaginen oír las palabras del Señor diciendo: venid a mí, benditos, porque he aquí vuestras obras han sido obras de rectitud. Como pueden ver, no mencioné el versículo palabra por palabra. Sin embargo, medité una y otra vez en sus elementos clave y dónde hallarlos. Pero la mejor parte fue que tuve un lugar más elevado donde pudieron ir mis pensamientos. Durante la semana me imaginé al Salvador dándome palabras de aliento. Esa imagen me tocó el corazón y sirvió para inspirarme a querer hacer obras de rectitud. Eso es lo que puede suceder cuando elevamos hacia Cristo todo pensamiento. Tal vez se pregunten, ¿por qué debo hacerlo? Vivimos en una época en la que el mal no descansa. No podemos aceptar el status quo y dejar que nos nutran con palabras falsas e imágenes pecaminosas sin responder de alguna manera. Debemos contraatacar. Cuando nuestra mente está llena de pensamientos edificantes, cuando siempre lo recordamos a Él, no queda sitio para la inmundicia. En el Libro de Mormón, Jesucristo nos invita a meditar las cosas que Él nos ha dicho. Consideren el meditizar como un complemento a su estudio personal y familiar de las Escrituras, nunca como un sustituto. Equivale a añadir una vitamina de absorción lenta a su dieta espiritual actual. Tal vez digan, meditizar suena demasiado difícil. No se desanimen, lo difícil puede ser bueno. Cristo nos invita a hacer muchas cosas difíciles porque Él sabe que seremos bendecidos a causa de nuestros esfuerzos. Un joven vecino encontró una manera sencilla de hacerlo. Cada semana ponía un versículo en la pantalla de su teléfono. Otra idea sería compartirlo con un hermano, hijo o amigo. Mi esposa y yo nos ayudamos mutuamente. Escogemos los versículos el domingo. Ella lo pone en la nevera y yo en mi auto. Parece que al hacerlo nos sentimos mejor. Y también lo hacemos con nuestros hijos y se les hace más cómodo compartir sus pensamientos acerca de Dios. Mi esposa y yo formamos parte de un grupo en línea en que familia, amigos y misioneros pueden compartirlo cada semana y ocasionalmente lo hacen con un testimonio o pensamiento. Mi hija tiene una red en línea con sus amistades y pasa mensajes de texto para intercambiar escrituras. Pueden incluir también a personas de otras religiones. También ellos buscan maneras de elevar sus pensamientos a Dios. ¿Cuáles son los beneficios? Julie y yo llevamos más de 3 años meditizando cada semana. Inicialmente nos pusimos una meta de 20 años. Hace poco me dijo, cuando me invitaste a meditizar durante 20 años, me preguntaba si podía hacerlo por un mes. Ya no tengo dudas. Es tan divertido hacerlo y colocar mi escritura en el refrigerador. Me eleva el espíritu. Después de meditizar por 6 semanas, una hermana de Texas dijo, mi testimonio se ha fortalecido y me siento cerca de mi Padre Celestial. Me encanta cómo la palabra de Dios ha cambiado en mí para bien. Una adolescente escribió, me ha ayudado a centrarme en lo que es verdaderamente importante. Uno de nuestros misioneros compartió, llevo meditizando un versículo desde 2014.
Estas escrituras se han convertido en amigos en los que puedo confiar en momentos de necesidad. En mi caso, siento el Espíritu cuando meditizo cada semana. Mi amor por las escrituras ha aumentado como resultado de esforzarme por dejar que la virtud engalane mis pensamientos. Consideren la invitación de Nefi. Si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. En lo que se refiere a deleitarse en la palabra de Cristo, meditizar equivale a probar un bocado de una comida deliciosa y luego masticarla lentamente para disfrutarla al máximo. ¿Meditizarán un versículo cada semana durante el resto de este mes? ¿Por lo que queda del año o más? Julie y yo invitamos a todos nuestros misioneros de la misión Dallas, Texas, a hacerlo con nosotros por 20 años. Cruzaremos junto a la línea de meta en unos breves 17 años. Entonces nos pondremos una nueva meta. Podrán comprobarlo al preguntarnos cuál es su versículo, pero si lo hacen, prepárense para compartir su escritura a cambio. Cada uno de nosotros será edificado como resultado de ello. ¿Puede imaginarse cómo cambiaría su vida y la de su familia si memorizaran un versículo cada semana y lo pusieran en su corazón y en su mente por muchos años? Jesucristo debe de haber desarrollado un amor por las Escrituras desde una edad temprana. Debe de haberlas leído y meditado a fin de conversar con los sabios del templo cuando tenía 12 años. Comenzó su misión a los 30 y citó las Escrituras frecuentemente durante su ministerio. ¿Acaso no podemos decir con certeza que Jesús pasó al menos 20 años estudiando las Escrituras como parte de su misión? ¿Hay algo que debieran estar haciendo hoy para prepararse espiritualmente a fin de bendecir su familia y a otras personas? En resumen, espero que decidan ahorrar dinero cada semana, ejerzan la fe, disciplínense y háganlo. También ruego sinceramente que decidan meditar en las palabras de Dios de manera más extensa y profunda cada semana. Ejerzan la fe, disciplínense y háganlo. A diferencia de la primera invitación a ahorrar dinero, todos los beneficios de la segunda invitación salvadora serán suyos para siempre, libres de la polilla y del orín de este mundo. El elder D. Todd Christofferson ofreció este consejo. Estudien las Escrituras de manera detenida y deliberada. Mediten en ellas y oren al respecto. Las Escrituras son revelación y brindarán revelación adicional. Les prometo que no lamentarán escribir un versículo de las Escrituras en su mente y en su corazón. Experimentarán un sentido de protección y poder espiritual perpetuo. Recuerden las palabras de Cristo. Haced las cosas que me habéis visto hacer. Ruego que apliquemos plenamente sus palabras en nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. A continuación se leerá Proverbios, capítulo 4, el versículo 26, donde se menciona: Examina la senda de tus pies, y sean establecidos todos tus caminos. A continuación se leerá en Lucas, capítulo 2, el versículo 19, donde se menciona: Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. A continuación se leerá en 1 Nefi, capítulo 11, el versículo 1, donde se menciona: Pues sucedió que después que hube deseado conocer las cosas que mi padre había visto, y creyendo que el Señor podía hacérmelas saber, mientras estaba yo sentado, reflexionando sobre esto, fui arrebatado en el Espíritu del Señor, sí, hasta una montaña extremadamente alta, que nunca antes había visto, y sobre la cual nunca había puesto mis pies. A continuación se leerá en 2 Nefi, capítulo 4, los versículos del 15 al 16, que dicen lo siguiente: Y sobre estas escribo las cosas de mi alma, y muchas de las escrituras que están grabadas sobre las planchas de bronce, porque mi alma se deleita en las escrituras, y mi corazón las medita, y las escribo para la instrucción y el beneficio de mis hijos. He aquí, mi alma se deleita en las cosas del Señor, y mi corazón medita continuamente en las cosas que he visto y oído.
A continuación se leerá en Tercer Nefi, capítulo 17, el versículo 3, donde se menciona: Por tanto, id a vuestras casas y meditad las cosas que os he dicho, y pedid al Padre en mi nombre que podáis entender, y preparad vuestras mentes para mañana, y vendré a vosotros otra vez. A continuación se leerá en el libro de Moroni, en el capítulo 10, el versículo 3, donde se menciona: He aquí, quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis en vuestros corazones. Para finalizar este bloque de lectura, se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 88, el versículo 62, donde se menciona: Y además, de cierto os digo, mis amigos, os dejo estas palabras para que las meditéis en vuestro corazón, junto con este mandamiento que os doy, de llamarme mientras estoy cerca. Como subtítulo: El Señor desea que me acuerde de Él. Esto es correspondiente a Elamán, capítulo 12, el cual escucharemos a continuación. Y así podemos ver cuán falso e inconstante es el corazón de los hijos de los hombres. Sí, podemos ver que el Señor en su grande e infinita bondad bendice y hace prosperar a aquellos que en Él ponen su confianza. Sí, y podemos ver que es precisamente en la ocasión en que hace prosperar a su pueblo, sí, en el aumento de sus campos, sus hatos y sus rebaños, y en oro, en plata, y en toda clase de objetos preciosos de todo género y arte, preservando sus vidas y librándolos de las manos de sus enemigos, ablandando el corazón de sus enemigos para que no les declaren guerras. Sí, y en una palabra, haciendo todas las cosas para el bienestar y felicidad de su pueblo. Sí, entonces es la ocasión en que endurecen sus corazones, y se olvidan del Señor su Dios, y huellan con los pies al Santo. Sí, y esto a causa de su comodidad y su extrema prosperidad. Y así vemos que excepto que el Señor discipline a su pueblo con muchas aflicciones, sí, a menos que lo visite con muerte y con terror, y con hambre, y con toda clase de pestilencias, no se acuerda de él. Oh, cuán insensatos y cuán vanos, cuán malignos y diabólicos, y cuán prontos a cometer iniquidad, y cuán lentos en hacer lo bueno son los hijos de los hombres. Sí, cuán prestos son a escuchar las palabras del maligno, y a poner su corazón en las vanidades del mundo. Sí, cuán prestos están para ensalzarse en el orgullo. Sí, cuán prestos para jactarse y cometer toda clase de aquello que es iniquidad. Y cuán lentos son en acordarse del Señor su Dios, y en dar oído a sus consejos. Sí, cuán lentos son en andar por las vías de la prudencia. He aquí, no desean que los gobierne y reine sobre ellos el Señor su Dios, que los ha creado. A pesar de su gran benevolencia y su misericordia para con ellos, desprecian sus consejos, y no quieren que Él sea su guía. Oh, cuán grande es la insignificancia de los hijos de los hombres. Sí, son menos aún que el polvo de la tierra. Porque he aquí, el polvo de la tierra se mueve acá y allá, partiéndose por la mitad según el mandato de nuestro gran y sempiterno Dios. Sí, he aquí, ante su voz tiemblan y se estremecen las colinas y las montañas, y por el poder de su voz son despedazadas, y se vuelven llanas, sí, semejantes a un valle. Sí, por el poder de su voz tiembla toda la tierra. Sí, por el poder de su voz se cimbran los fundamentos, aún hasta el mismo centro. Sí, y si dice a la tierra, muévete, se mueve.
Sí. Y si dice a la tierra, vuélvete atrás, para que se alargue el día muchas horas, es hecho. Y así, según su palabra, la tierra se vuelve hacia atrás, y al hombre le parece que el sol se ha quedado estacionario. Sí. Y he aquí, así es, porque ciertamente la tierra es la que se mueve, y no el sol. Y he aquí, también, si dice a las aguas del gran mar, secaos, así es hecho. He aquí, si dice a esta montaña, levántate y ve y cae sobre esa ciudad, para que sea enterrada, he aquí, se hace. Y he aquí, si un hombre oculta un tesoro en la tierra, y el Señor dijere, maldito sea, por motivo de la iniquidad de aquel que lo ha escondido, he aquí, será maldito. Y si el Señor dijere, maldito seas para que nadie te encuentre desde hoy para siempre jamás, he aquí, nadie lo obtiene desde entonces para siempre jamás. Y he aquí, si el Señor dijere a un hombre, maldito seas para siempre por causa de tus iniquidades, será hecho. Y si el Señor dijere, por causa de tus iniquidades serás separado de mi presencia, Él hará que así sea. Y ay de aquel a quien Él dijere esto, porque así se hará con aquel que obre iniquidad, y no podrá ser salvo. De modo que por esta razón, para que los hombres sean salvos, se ha declarado el arrepentimiento. Por tanto, benditos son aquellos que quieran arrepentirse y escuchar la voz del Señor su Dios, porque son estos los que serán salvos. Y Dios conceda en su gran plenitud que los hombres sean llevados al arrepentimiento y las buenas obras, para que les sea restaurada gracia por gracia, según sus obras. Y yo quisiera que todos los hombres fuesen salvos, pero leemos que habrá algunos que serán desechados en el gran y postrer día. Sí, que serán echados de la presencia del Señor. Sí, que serán condenados a un estado de miseria sin fin, en cumplimiento de las palabras que dicen, los que hayan hecho el bien tendrán vida sempiterna, y los que hayan hecho el mal recibirán condenación sempiterna. Y así es. Amén. En el Amán, capítulo 12, Mormón, quien está compilando el registro, hace un resumen de las lecciones que podemos aprender del relato de Nefi en los capítulos anteriores. Usted podría utilizar este resumen como una oportunidad para examinar su propio corazón. Podría incluso hacer una lista de las cosas que, según Mormón, causan que el pueblo se olvide del Señor. Medite a continuación. ¿Qué le ayuda a usted a recordar al Señor? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué cambios se siente usted inspirado a hacer a causa de lo que ha leído? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven, sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 34. El Amán. Capítulos 7 al 12. Lección asignada del 24 al 30 de agosto de 2020. Titulado Acordarse del Señor.